Reacciones de óxido-reducción o redox, semana número 5. Las reacciones de óxido-reducción o redox son las ecuaciones químicas en las cuales cambia el número de oxidación de los reactivos. En toda reacción de óxido-reducción, los electrones se transfieren de una sustancia a otra. Si una sustancia pierde electrones, otra debe de ganarlos. Entonces veamos esta imagen. Tenemos A, que tiene un electrón, y B no tiene electrones. Entonces A va a perder el electrón, pero B lo va a ganar. Entonces del lado de los productos encontramos a A, que ya no tiene electrón, y B ganó un electrón. Entonces A perdió electrones y B ganó electrones. La oxidación es la pérdida de electrones o un aumento en el número de oxidación de un elemento hacia un valor más positivo. El reactivo que se oxida pierde electrones y también puede ganar átomos de oxígeno o perder átomos de hidrógeno. Entonces la oxidación la podemos observar por la pérdida de electrones, por la ganancia de oxígenos o por la pérdida de hidrógenos. La oxidación también puede observarse a través de la adición de oxígenos. Entonces, hay un aumento en la proporción de oxígenos en el compuesto. Entonces, tenemos este ejemplo donde hay 2 carbonos, 4 hidrógenos y un oxígeno. Y luego, del lado de los productos, vamos a encontrar que este compuesto es un nuevo compuesto que tiene 2 carbonos, 4 hidrógenos, pero ahora hay 2 oxígenos. Aumentó el número de oxígenos. Entonces, voy a decir es una oxidación. También se puede observar la pérdida o disminución de hidrógenos. Entonces, por ejemplo, tengo el alcohol etílico que se convierte en el acetaldehído. Entonces, vean, 2 carbonos, 2 carbonos. 3 y 2, 5 y 1, 6 hidrógenos, pero del lado de los productos ya solo hay 4 hidrógenos, un oxígeno y un oxígeno. Entonces hubo una pérdida en el número de hidrógenos. Eso lo podemos clasificar como una oxidación. La reducción es la ganancia de electrones o una disminución en el número de oxidación hacia un valor menos positivo. El reactivo que se reduce gana electrones y también puede perder átomos de oxígeno o ganar átomos de hidrógeno. La reducción también puede observarse a través de la pérdida de oxígenos. Va a haber una disminución de la proporción de oxígenos en el compuesto. Entonces tenemos un compuesto que tiene 7 carbonos, porque aquí hay 6 y 1, 7, 6 hidrógenos y 2 oxígenos. Luego de la reacción del lado de los productos vamos a ver que hay los 7 carbonos, pero ahora solo van a ver también 6 hidrógenos, pero solo un oxígeno. Aumento en la proporción de hidrógenos. También lo vamos a considerar una reducción. Veamos, tenemos este compuesto que tiene 2, 3 carbonos, 3, 4 hidrógenos y oxígenos tiene 3 oxígenos. Y del lado de los productos vamos a ver que hay los 3 carbonos, hidrógenos hay 3, 4, 5, 6 hidrógenos. Aumentó el número de hidrógenos. Y oxígenos siguen apareciendo 3 oxígenos. Entonces, como hubo un aumento en el número de hidrógenos, también vamos a considerarlo como una reducción. Características de la oxidación y la reducción. La oxidación siempre involucra pérdida de electrones. Puede involucrar adición de oxígenos o pérdida de hidrógenos. La reducción siempre involucra ganancia de electrones. Puede involucrar pérdida de oxígeno o ganancia de hidrógenos. Entonces, ¿qué ocurre cuando es el número de oxidación el que cambia? Del lado de los reactivos tiene un número de oxidación y ese elemento del lado de los productos tiene otro número de oxidación. Entonces, cuando hay una tendencia a los valores positivos, o sea, en esta dirección de izquierda a derecha, lo que ocurre es una pérdida de electrones. El número de oxidación aumenta, o sea, es una oxidación. Si la tendencia es tener un número más pequeño de oxidación,
o sea, una tendencia a los números negativos, entonces eso es una disminución en el número de oxidación, entonces eso es una reducción, hay una ganancia de electrones. Hay otros términos que tenemos que conocer, que es el agente reductor y el agente oxidante. El agente reductor es la sustancia que se oxida y que causa la reducción, es la sustancia que proporciona electrones. El agente oxidante es la sustancia que se reduce y causa la oxidación, es la sustancia que acepta electrones. Importancia biológica de las reacciones de óxido-reducción. La oxidación de la glucosa por el oxígeno es un ejemplo. Durante el metabolismo, la glucosa reacciona con el oxígeno para producir CO2, agua y energía. Entonces, la ecuación de esta reacción sería glucosa más el oxígeno del ambiente va a producir CO2, agua y energía. Entonces, nosotros consumimos glucosa o necesitamos glucosa para obtener energía. Esa es una de las fuentes de energía. Otra reacción importante es la fotosíntesis. Aquí hay una reducción del CO2 por el agua. Las plantas utilizan la energía solar para producir glucosa y oxígeno. Entonces tenemos el CO2 que utilizan las plantas más agua y la energía del sol nos va a producir glucosa y oxígeno. Entonces nuevamente empezamos en el ciclo. Tenemos glucosa para poder tener energía. En las células del cuerpo humano, la oxidación de una molécula biológica común puede involucrar la transferencia de dos átomos de hidrógeno a un aceptor de protones, como en el caso de la coenzima FAD, la flavin adenin dinucleótido. La coenzima se reduce a FADH. Entonces tenemos una molécula biológica que tiene dos hidrógenos, la coenzima FAD, esta le va a transferir sus dos hidrógenos, la molécula biológica queda oxidada porque pierde hidrógenos y se forma la coenzima FADH porque ganó dos hidrógenos. Entonces hagamos el siguiente ejercicio. Dice, el ácido linoleico se oxida o se reduce en la reacción de hidrogenación. Entonces tenemos el ácido linoleico más hidrógeno y veamos qué ocurre. Este es el producto, pero veamos, ¿es una oxidación o una reducción? 18 carbonos, 18 carbonos. 32 hidrógenos del lado de los reactivos, 36 del lado de los productos. 2 oxígenos, 2 oxígenos. El número o la proporción de hidrógenos aumentó. Entonces esto es una reducción. En una de las reacciones en el ciclo del ácido cítrico que proporciona energía para la síntesis de ATP, el ácido succínico se convierte en ácido fumárico. Entonces aquí tenemos la fórmula del ácido succínico y aquí la del ácido fumárico. Entonces veamos, 4 carbonos, 4 carbonos. 6 hidrógenos, 4 hidrógenos. 4 oxígenos, 4 oxígenos. Entonces, ¿qué ocurrió en el ácido fumárico? Disminuyó la proporción de hidrógenos. Entonces, esto es una oxidación. Entonces, el ácido succínico se oxida. El ejercicio que vamos a hacer a continuación es balancear las siguientes reacciones. Entonces, tenemos varias reacciones que vamos a balancear. Entonces, empecemos. Veamos el siguiente ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es asignar los números de oxidación para todos los elementos involucrados en la reacción. Entonces encuentro un elemento solo, el número de oxidación es 0. Vamos con el siguiente compuesto. Tiene hidrógeno, que su número de oxidación es más 1 y hay 1, pues más 1. El oxígeno trabaja con menos 2, pero como hay 3 va a ser menos 2 por 3 igual a menos 6. ¿Con cuánto está trabajando el nitrógeno para que la suma de los números de oxidación me dé 0? Con más 5. Vamos con el siguiente compuesto. Tenemos hidrógeno trabaja con más 1, pero como hay 2, va a ser más 1 por 2 igual a más 2. El oxígeno, para que me dé 0 la suma de los números de oxidación, trabaja con menos 2. Vamos del lado de los productos. Tengo hidrógeno que trabaja con más 1, pero hay 3, va a ser más 3. El oxígeno trabaja con menos 2, pero hay 4, va a ser menos 8. ¿Con cuánto está trabajando el fósforo para que la suma de los números de oxidación me dé 0? Más 5. Vamos con el último compuesto. El oxígeno trabaja con menos 2. El nitrógeno tiene que trabajar con menos 2 para que la suma, con más 2 para que la suma me dé 0.
Bien, entonces ahora veamos quiénes fueron los que cambiaron su número de oxidación. Entonces tengo el fósforo, que está aquí con 0, y del lado de los productos está con +5. Él cambió. Él es uno de los protagonistas de la reacción. De 0 cambió su número de oxidación a fósforo +5. Hidrógeno +1, +1, no cambió. Nitrógeno +5 del lado de los reactivos, +2 del lado de los productos. Él es otro protagonista. Nitrógeno de +5 pasó a nitrógeno +2. Bueno, los demás no cambiaron. El oxígeno -2, -2, -2 y -2. Bueno, entonces el hidrógeno +1 ya habíamos revisado, +1, +1. Bien, entonces estos son los dos protagonistas. Entonces el fósforo pasó de 0 a 5. ¿Cuántos electrones fue lo que cambió? 5. El nitrógeno pasó de +5 a +2, fueron 3 electrones. Entonces, el fósforo pasó a un valor más positivo. Entonces quiere decir que perdió electrones. Vamos a poner que perdió. El nitrógeno pasó a un valor menos positivo, porque de +5 se vino a los números negativos en -2. Entonces, ganó electrones. Si una sustancia pierde electrones, decimos que se oxidó. Si una sustancia gana electrones, decimos que se redujo. Aquí voy a imponer al agente reductor. Lo contrario, si este se oxidó, aquí va a estar el agente reductor. El agente reductor lo busco del lado de los reactivos y es el que contenga al fósforo. Entonces, es el elemento fósforo. Entonces, voy a poner aquí fósforo. El agente oxidante es la sustancia que se redujo. Lo busco del lado de los reactivos, es la sustancia que contenga el nitrógeno. Entonces, aquí va a ser el HNO3. Muy bien. Entonces, ahora, el siguiente paso será encontrar los coeficientes de las sustancias que son los protagonistas de esta reacción. Entonces, los protagonistas es el fósforo y el nitrógeno. Entonces, fósforo perdió 5 electrones y hay un solo fósforo. 5 por 1 son 5. El nitrógeno fueron 3 electrones los que ganó y hay un solo oxígeno. 3 por 1, 3. Entonces, el 5 es el coeficiente del ácido nítrico y el 3 que está aquí, este, es el coeficiente del fósforo. Entonces lo tengo así. Bueno, entonces el resto de la ecuación la tengo que balancear al tanteo. Entonces voy a copiar la ecuación, le pongo el 3 aquí y el 5. El resto va al tanteo. Entonces veamos, 3 fósforos del lado de los reactivos, 1 del lado de los productos, le tengo que poner un 3. Bueno, ahora nitrógenos del lado de los reactivos tengo 5. Del lado de los productos tengo 1, le tengo que poner un 5. El resto, veamos, de los elementos, ya no tengo no metales, me toca hidrógenos. 5 hidrógenos aquí, más 2, hay 7. Y aquí hay 3 por 3 son 9. Tengo que poner un 2 aquí para tener 4 y 5, 9. Veamos los oxígenos. 5 por 3, 15, más 2, 17. 3 por 3 son 9. 3 por 4 son 12, más 5, 17. Entonces, está balanceada la ecuación. ¿Podré simplificar los coeficientes? No. Entonces, los coeficientes que balancean la ecuación serán 3, 5, 2, 3, 5. Me queda nada más calcular los electrones transferidos. Los electrones transferidos son los electrones ganados o perdidos, pero ya en la ecuación balanceada tiene que coincidirme el número de ganados con perdidos. Entonces voy con los protagonistas, que es el fósforo. Él perdió 5, pero en la ecuación balanceada ya tengo 3 fósforos. Entonces 3 por 5, 15. Esos fueron los perdidos. Igual número tiene que ser los ganados. Entonces me voy con el otro protagonista. Él ganó 3, pero hay 5 nitrógenos. Quiere decir que se ganaron 3 por 5, 15. Entonces los electrones transferidos van a ser 15. Veamos otro ejemplo. Empecemos asignando los números de oxidación. Entonces veamos. Bismuto, como está en un paréntesis, este número es en su número de oxidación. Bien, entonces, ser más 3. El hidrógeno trabaja con +1, pero como hay 3, va a ser más 3. El oxígeno trabaja con -2 y -2 por 3 es igual a -6. ¿La suma de los números de oxidación me da 0? Sí. Vamos con el siguiente compuesto.
es el estanito de sodio. Entonces veamos, pues, el sodio está en la columna 1, trabaja con más 1, pero hay 2 sodios, entonces más 1 por 2, más 2. El oxígeno trabaja con menos 2, pero como hay 2 oxígenos, menos 2 por 2 va a ser menos 4. Entonces, ¿con cuánto está trabajando el estaño para que la suma me dé 0? Con más 2. Vamos del lado de los productos, ese es el estanato de sodio. Veamos, sodio más 1, y hay 2, va a ser más 2 lo que aporte. El oxígeno, menos 2, y hay 3, menos 6. El estaño está trabajando con, ¿qué número de oxidación para que la suma me dé 0? Más 4. Un elemento solo, su número de oxidación es 0. El hidrógeno trabaja con más 1, pero como hay 2, va a ser más 2. El oxígeno trabaja con menos 2 para que la suma me dé 0. Ahora, lo que tengo que hacer es ver quiénes cambiaron su número de oxidación. Entonces empecemos. El bismuto estaba con más 3 del lado de los reactivos y el lado de los productos está con 0. Él es uno de los protagonistas. De más 3 pasó a bismuto 0. Oxígeno menos 2, oxígeno menos 2, menos 2, menos 2, no cambió. Hidrógeno más 1 no cambió. Sodio más 1 aquí y más 1 aquí, no cambió. Estaño más 2 del lado de los reactivos, más 4 del lado de los productos. Él sí cambió, entonces es el otro protagonista. De estaño más 2 pasó a estaño más 4. Bien, entonces, ahora vamos a ver, el bismuto estaba en más 3 y pasó a 0. Quiere decir que tiene una tendencia a los números negativos. Entonces, fueron 3 electrones, el estaño estaba en más 2, se fue a más 4, tiene una tendencia a los números positivos, entonces va a ser más 2 lo que cambió. Entonces, el bismuto ganó electrones, el estaño perdió electrones. Entonces, si una sustancia gana electrones, se redujo. Si una sustancia pierde electrones, se oxida. Arriba voy a poner al agente oxidante y abajo al agente reductor. Entonces, ¿quién es el agente oxidante? La sustancia que contenga el bismuto del lado de los reactivos, el hidróxido de bismuto. El agente reductor es la sustancia que contenga el estaño del lado de los reactivos, el estanito de sodio. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a encontrar los coeficientes de los protagonistas. Y los protagonistas, aquí está el bismuto y aquí está el estaño. Entonces, el bismuto, cada bismuto ganó 3 electrones. ¿Cuántos bismutos hay en el compuesto? 1. Entonces, 1 por 3, 3 por 1, 3. Entonces, 3 va a ser el coeficiente de la otra sustancia que contiene al otro protagonista. El estaño fueron 2 electrones, pero como hay un solo estaño, 2 por 1, 2. Este es el coeficiente de la otra sustancia. Bien, el resto de la ecuación lo tengo que balancear al tanteo. Entonces, ya tengo su coeficiente y su coeficiente. Vamos a balancear al tanteo. Bismuto, 2. Y aquí solo tengo 1. Pongo un 2. Sodio, tengo 6. Y aquí tengo 2, entonces pongo 3. Bueno, estaño tengo 2. 3 del lado de los reactivos, 3 del lado de los productos. Oxígenos, tengo... hidrógenos van antes. Hidrógenos, tengo 6 hidrógenos. Y aquí solo tengo 2, entonces tengo que poner un 3. Oxígenos, tengo 3 por 2 son 6, más 6 son 12. 3 por 3, 9, más 3, 12. Ya está balanceada la ecuación. ¿Podré simplificar los coeficientes? No. Entonces los coeficientes que balancean la ecuación van a ser 2, 3, 3, 2, 3. Solo me queda encontrar el número de electrones transferidos. Yo se lo voy a hacer en las sustancias que contienen al protagonista. Entonces aquí hay el bismuto, fueron 3 electrones, pero en mi ecuación balanceada hay 2 bismutos. Entonces 3 por 2 son 6. El estaño fueron 2 electrones los que perdió, pero como hay 3 estaños, 3 por 2 son 6. Los electrones transferidos fueron 6. Hagamos el siguiente ejemplo balanceándola por el método redox. Entonces, tengo sulfuro de plomo. En los compuestos binarios, el azufre trabaja con número de oxidación menos 2. Entonces, el plomo tiene que trabajar con más 2 para que la suma me dé 0.
Vamos con el siguiente compuesto, H2O2. El hidrógeno trabaja con +1, pero hay 2, va a ser +2. ¿Con cuánto está trabajando el oxígeno para que la suma me dé 0? Con -1, para que sea -1 por 2, -2. Vamos del lado de los productos. Entonces, nuevamente encuentro al plomo unido al ion sulfato, o sea, el sulfato de plomo. Entonces, este SO4 es un ion que trabaja con -2, entonces el plomo tiene que trabajar con 2 para que sea 0. Entonces, este trabaja con +2, el oxígeno para que sea +2 por 1 +2, el oxígeno trabaja con -2, pero como hay 4 va a ser -8, el azufre con cuánto está trabajando para que la suma me dé 0, +6. Bueno, entonces ahora ya tengo el de ese compuesto, me voy con el otro compuesto. Tiene hidrógeno, tiene +1, pero hay 2, va a ser +2. El oxígeno trabaja con -2 y hay 1, va a ser -2. La suma me da 0. Bien, entonces ahora vemos quién cambió su número de oxidación. Y vemos que es el plomo, estaba en +2 y aquí está en +2, no cambió. El azufre en -2 del lado de los reactivos, +6 del lado de los productos. Él sí cambió. Sigamos adelante. El hidrógeno +1, hidrógeno +1. Oxígeno, -1 del lado de los reactivos, -2 del lado de los productos. Entonces el oxígeno pasó de -1 a oxígeno -2. Bien, ellos son los protagonistas de la reacción. Entonces veamos, el azufre estaba en -2 y se vino hasta +6, hacia los valores más positivos. Entonces fueron 8 electrones los que cambió. El oxígeno estaba en -1 y pasó a -2, solo fue un electrón. El azufre perdió electrones, el oxígeno ganó electrones. Si una sustancia perdió, se oxidó. Si una sustancia ganó, se redujo. Aquí voy a poner al agente reductor y aquí al agente oxidante. El agente reductor es la sustancia que contiene el azufre del lado de los reactivos, entonces va a ser PBS. El agente oxidante es la sustancia que contiene el oxígeno del lado de los reactivos, es el H2O2. Bien, entonces ahora vamos a encontrar los coeficientes de las sustancias que contienen a los elementos que cambiaron su número de oxidación. Entonces va a ser el azufre y el oxígeno. El azufre fueron 8 electrones, pero en el compuesto solo hay un azufre. Ese 8 va a ser el coeficiente del peróxido de hidrógeno. El oxígeno fue un electrón. En el compuesto hay 2 oxígenos, entonces un electrón por cada oxígeno, o sea, por 2 va a ser 2. Ese es el coeficiente del compuesto que contiene al otro protagonista, que es 2. Bueno, el resto tengo que balancearlo al tanteo. Entonces voy a pasar aquí la ecuación. Vamos a poner aquí 2 y 8. Bueno, ahora balanceemos al tanteo. Tengo 2 plomos del lado de los reactivos, 1 del lado de los productos. Tengo que poner un 2. Tengo 2 azufres del lado de los reactivos, 2 del lado de los productos. 16 hidrógenos del lado de los reactivos, aquí solo tengo 2, tengo que poner un 8, ya tengo 16. Oxígenos tengo 8 por 2, 16, y aquí tengo 2 por 4, 8, y 8, 16. Bien, ahora, ¿podré simplificar los coeficientes de la ecuación? Sí, puedo sacarles mitad, entonces me quedaría de la siguiente manera. El sulfuro de plomo me queda con 1. El peróxido de hidrógeno, sacándole mitad al 8, me queda con 4. El sulfato de plomo me quedaría con 1 y en las aguas me quedarían con 4. Entonces, los coeficientes que balancean la ecuación van a ser 1, 4, 1, 4. Bien, ahora me quedan los electrones transferidos. Lo hago en la ecuación balanceada y simplificada. Entonces, el azufre fueron 8 electrones que perdió y el compuesto aquí solo hay 1. 8 por 1 es 8. El oxígeno fue un electrón el que ganó, pero hay en todo el compuesto, en la ecuación balanceada, hay 8 oxígenos. Entonces, 8 por un electrón es 8. Entonces, los electrones transferidos fueron 8. Veamos esta ecuación. Tengo aluminio que reacciona con el ácido fosfórico para darme hidrógeno más fosfato de aluminio. Entonces, asignemos los números de oxidación. Un elemento solo, su número de oxidación es 0. Vamos con el siguiente compuesto. Tiene hidrógeno, que es +1, pero hay 3, va a ser +3. Oxígeno es -2 y hay 4 es -8. Para que la suma de los números de oxidación me dé 0, ¿con cuánto está trabajando el fósforo? Con +5. Bueno, entonces ahora veamos
el lado de los productos. Un elemento unido consigo mismo, su número de oxidación es 0. El aluminio está en la columna 3A, entonces su número de oxidación es más 3. El oxígeno trabaja con menos 2, entonces por 4 que hay va a ser menos 8. ¿Con cuánto está trabajando el fósforo para que la suma me dé 0 con más 5? Siguiente paso es ver quiénes cambiaron su número de oxidación. Entonces cambió el aluminio. De 0 pasó a aluminio más 3. El hidrógeno más 1 y del lado los productos con 0. Él es el otro protagonista. Entonces uno es el aluminio de 0 a aluminio más 3. El otro es el hidrógeno de hidrógeno más 1 a hidrógeno 0. Sigamos revisando. Fósforo más 5, fósforo más 5. Oxígeno menos 2, oxígeno menos 2. Entonces estos son los dos protagonistas de la reacción. Entonces ahora el aluminio estaba en 0 y pasó a más 3. Fueron 3 electrones que fueron perdidos. El hidrógeno fue un electrón que fue ganado. Entonces este perdió y este ganó. La sustancia que pierde electrones se oxida. La sustancia que gana electrones se redujo. Aquí voy a poner al agente reductor y aquí al agente oxidante. Entonces, ¿quién es el agente reductor? La sustancia que contiene al aluminio del lado de los reactivos, el elemento aluminio. El agente oxidante es la sustancia que contiene al hidrógeno del lado de los reactivos, que es el ácido fosfórico. Bien. Ahora voy a encontrar a los coeficientes de los dos protagonistas, que es el aluminio y el hidrógeno. Entonces, ahora veamos. El aluminio fueron 3 electrones y hay un solo aluminio, 3 por 1, 3. Este 3 va a ser el coeficiente de la otra sustancia que contiene el otro protagonista. Hidrógeno es 1, pero hay 3 hidrógenos, entonces más 1 por 3 es 3. Este va a ser el coeficiente del otro sustancia que contiene al otro protagonista. El resto de la ecuación la tengo que balancear al tanteo, entonces le ponemos su 3 y su 3. Entonces vamos, aluminio, 3 del lado de los reactivos, 1 del lado de los productos, le pongo un 3. Fósforo, 3 del lado de los reactivos, 3 del lado de los productos. Hidrógeno, 6, 3 por 3, 9 del lado de los reactivos. Y del lado de los productos tengo 2. ¿Podré hacer que sean 9? No. Entonces, cuando me ocurre algo así que no puedo balancear todo el resto de elementos, lo que tengo que hacer es trabajar del lado de los productos, hacer este cruce del lado de los productos. Entonces, veamos. Todo el resto de la ecuación queda igual, ¿verdad? Sus números de oxidación. Eso no cambia. Lo que voy a hacer es el cruce en otra posición del lado de los productos. Entonces sigue siendo el aluminio. Fueron 3 y un electrón. El aluminio perdió. El hidrógeno ganó. El aluminio se oxidó. El hidrógeno se redujo. Aquí encuentro el agente reductor. Aquí el agente oxidante. El agente reductor es el aluminio. El agente oxidante es el ácido fosfórico. Eso no ha cambiado. Lo que va a cambiar va a ser el cruce. ¿Dónde cruzo? Para encontrar los coeficientes de las sustancias que son los protagonistas, que contienen al elemento que son los protagonistas. Ahora voy a trabajar de este lado. Entonces, el hidrógeno fueron un electrón, pero aquí hay dos hidrógenos. Entonces van a ser un electrón por 2 hidrógenos, van a ser 2. Este es el coeficiente del fosfato de aluminio. El aluminio fueron 3 electrones, pero como hay un aluminio en el compuesto, 3 por 1, 3, este va a ser el coeficiente del hidrógeno. Entonces me paso a mi ecuación nuevamente para terminar de balancearla, le pongo el 3 y le pongo el 2. Ahora ya tengo que balancear el tanteo. Entonces tengo aluminios, hay 2 aquí, le pongo un 2 aquí. Fósforos, tengo 2 del lado de los productos, tengo que tener 2 del lado de los productos. Voy con los hidrógenos. 2 por 3 son 6 del lado de los reactivos. 3 por 2 son 6 del lado de los productos. Logré balancear los hidrógenos. Vamos con los oxígenos. 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. Ya está balanceada la ecuación. ¿Podré simplificarla? No. Entonces, los coeficientes que balancean la ecuación van a ser 2, 2, 3, 2. Solo me quedan los electrones transferidos. Entonces, veamos. Es un electrón por cada hidrógeno y aquí hay 6 hidrógenos. Entonces serían 6 por 1, 6. Esos fueron los perdidos. Los ganados tenían que ser igual número. Tengo el aluminio, fueron 3 por cada aluminio y hay 2 aluminios, 3 por 2, 6. Los electrones transferidos son 6 electrones. Bien.
Sigamos adelante. Veamos esta ecuación. Primero asignamos los números de oxidación. Entonces tengo potasio más 1, pero como hay 2, va a ser más 2. Oxígeno menos 2, pero como hay 7, va a ser menos 14. ¿Con cuánto está trabajando el cromo para que la suma me dé 0? Con más 6. Vamos con el siguiente compuesto, que es el ácido clorhídrico. Y veamos, el hidrógeno trabaja con más 1, entonces el cloro tiene que trabajar con menos 1 para que la suma me dé 0. Vamos del lado de los productos y vemos que el cloro en los binarios trabaja con menos 1 y hay 3, va a ser menos 3. ¿Con cuánto está trabajando el cromo para que la suma me dé 0 más 3? Un elemento solo unido consigo mismo, su número de oxidación es 0. En los binarios, sino aquí el potasio trabaja con más 1. El cloro trabaja con menos 1, pero en los binarios trabaja con menos 1 el cloro. Entonces, ahora veamos el agua. El hidrógeno trabaja con más 1, pero como hay 2, va a ser más 2. El oxígeno con menos 2 para que la suma me dé 0. Siguiente paso, ver quiénes cambiaron su número de oxidación. Entonces el potasio más 1, potasio más 1. Cromo más 6 del lado de los reactivos, cromo más 3 del lado de los productos. Él es un protagonista. De más 6 a más 3. Oxígeno menos 2, oxígeno menos 2. Hidrógeno más 1, cloro más 1, más 1. Cloro más 1. Cloro menos 1, cloro menos 1, cloro 0, cloro menos 1. El cloro es el otro protagonista, de menos 1 pasó a cloro 0. Bueno, entonces ahora veamos, de más 6 del cromo a más 3 tiene una tendencia a los números negativos, o sea que su dirección es hacia los números negativos, quiere decir que fueron 3 electrones y el cloro de menos 1 a 0 fue un electrón. El cromo ganó electrones y el cloro perdió electrones. La sustancia que gana electrones decimos que se redujo. La sustancia que pierde electrones decimos que se oxidó. Aquí voy a poner al agente oxidante y aquí al agente reductor. El agente oxidante es la sustancia que contiene al cromo pero del lado de los reactivos, el dicromato de potasio. Y el agente reductor es la sustancia que contiene al cloro del lado de los reactivos, el ácido clorhídrico. Bueno, ahora tengo que hacer el cruce para encontrar los coeficientes de las sustancias que contienen a los protagonistas. Pero si yo observo, del lado de los productos tengo muchos compuestos que contienen al cloro, que es uno de los protagonistas. Y de este solo tengo uno. Entonces, eso ya me da una idea que debo balancear, hacer el cruce mejor para ver los coeficientes del lado de los productos. Entonces, trabajaré de una vez del lado de los productos. Entonces, los protagonistas, el cromo y el cloro. El cloro que cambió, porque nosotros no cambió. Entonces, ahora, el cromo fueron 3 electrones. Y hay un cromo 3 por 1, 3. Este va a ser el coeficiente del cloro 2. Cloro fue un electrón, pero como hay 2 cloros, 1 por 2 es 2. Va a ser 2 el número del coeficiente del cloruro de cromo. Bien, ahora voy a balancear al tanteo. Le pongo sus coeficientes a estos dos y balanceo al tanteo. Potasio hay 2. Del lado de los reactivos, del lado de los productos hay 1. Pongo un 2. Cromo, hay 2 del lado de los reactivos, del lado de los productos hay 2. Cloro, del lado de los reactivos hay 1 y del lado de los productos hay 3 por 2 son 6, más 6 son 12, más 2, 14. Le pongo un 14 adelante al ácido clorhídrico. Ahora me toca balancear hidrógenos. Tengo 14 hidrógenos del lado de los reactivos, del lado de los productos tengo 2. ¿Qué hago? Pongo un 7, ya tengo 14. Oxígenos, 7 del lado de los reactivos, 7 del lado de los productos. La ecuación ya está balanceada. ¿Podré simplificarla? No. Entonces los coeficientes que balancean la ecuación van a ser 1, 14, 2, 3, 2 y 7. Electrones transferidos me quedan nada más y esos van a ser en las sustancias que son los protagonistas. Entonces aquí, cromo, fueron 3 electrones y hay 2 cromos, entonces van a ser 3 por 2, 6 electrones ganados. El cloro es un electrón, 3 por 2 son 6, por un electrón son 6. Los electrones transferidos son 6, que fueron los ganados y los perdidos. Bien, hemos llegado al fin del contenido de la semana número 5.